Mi texto es Filipenses 1:6, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Que tu nombre sea glorificado con el tema que vamos a ver hoy. Habla a nuestro corazón. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que no quede nada más en la superficie, y haz que sea de bendición para todos nosotros y que tu nombre reciba la gloria. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Límpianos otra vez como la primera vez. Perdónanos y límpianos de nuestros ídolos, de nuestras inmundicias, para que Cristo y nada más Cristo sea nuestra alegría y nuestro gozo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Aquí en estos versículos hay algunas cosas que describen a un cristiano. Una de ellas está al final del versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, un cristiano es un participante de la gracia. Un cristiano entiende que merece el infierno. Los arminianos no pueden entender eso. Pero los cristianos verdaderos lo entendemos. Entendemos que si tenemos una bendición, no la merecemos. Otra cosa que describe a un cristiano es que es un santo. Lo dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Cómo llama Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipos? Los llama santos. La iglesia católica dice que los santos tienen que hacer milagros, pero los santos de la iglesia de Filipos, ninguno de ellos hacía milagros. Todos los creyentes, chicos y grandes, viejos y jóvenes, si son creyentes, son santos. Entre los creyentes no hay categorías. Un santo no es un cristiano excepcional. En la iglesia pentecostés dicen, yo tengo el Espíritu Santo y tú no. Yo soy mejor que tú, yo estoy bien, tú estás mal. Pero los creyentes, si somos diferentes a otros, somos diferentes por gracia. Dios nos ha hecho diferentes. ¿En dónde estaríamos ahora si no hubiera sido por Dios? Un cristiano también, dice aquí, está en Cristo Jesús. Dice a todos los santos en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo.
no en nosotros mismos. Aquí está la doctrina de la unión con Cristo. Todos los que están en Cristo son hechos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan? El que está en Cristo, nueva criatura es. No nos pusimos en Cristo nosotros. Dios nos puso ahí. No es lo mismo estar en una religión que estar en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Muchos están en una religión, pero no tienen lo más importante. El asunto es que estamos en Cristo. Los moralistas parecen ser muy decentes, muy escrupulosos, muy quisquillosos, muy religiosos, pero no están en Cristo. Les falta lo más importante. Y aquí en el versículo 6 nos dice otra cosa acerca de la naturaleza de un cristiano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, un cristiano es aquel en quien Dios ha comenzado una buena obra. ¿Y cómo sabemos que ha comenzado una buena obra Dios en una persona? Cuando la está perfeccionando. Ese mismo que comenzó la buena obra la va perfeccionando poco a poco. Esto habla, el comienzo de la buena obra habla de la justificación. El perfeccionamiento de esa buena obra habla de la santificación. El que nos dio lo primero nos va a dar lo segundo. ¿Tienes justificación? Tienes la santificación. Esto que dijo el apóstol Pablo se aplica a todos los cristianos. Todo cristiano verdadero es alguien en quien Dios ha comenzado una buena obra. Cuando escribió esto Pablo, acuérdense, estaba en la cárcel. Y no estaba tan preocupado por los filipenses, porque él sabía que Dios había empezado una buena obra en ellos. Entonces, ¿para qué me preocupo por ellos? Ya Dios empezó una buena obra. Si ya la empezó, pues Él la va a perfeccionar. Pablo en la cárcel, él sabía que las cosas iban a acabar bien para él, sea que me maten o sea que viva. Estaba confiado acerca de él y estaba confiado acerca de los filipenses. Ellos también van a acabar bien porque ya Dios ha empezado en ellos una buena obra. Pablo estaba en la cárcel un poco preocupado porque había algunos que negaban su apostolado, no creían que él fuera un apóstol verdadero porque no había formado parte de los apóstoles originales, de los 12. Si lograba convencer a los filipenses de que él no era un verdadero apóstol, ¿cuánto daño hubiera hecho? Todo el esfuerzo que hizo al ir ahí a Filipos y predicarles el Evangelio, todo se hubiera venido para abajo. Su trabajo hubiera sido en vano. Es posible que un pastor empiece bien y que acabe mal. Y entonces todo el bien que hizo en un principio, pues se echa a perder ya después al final. Pero a pesar de que estaba un poco preocupado por eso, Pablo estaba confiado. Una de ellas es lo que dice en el 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Estaba confiado porque Dios había empezado esa buena obra. La buena obra en los creyentes de Filipos no la empezó él, la empezó Dios. El apóstol Pablo fue a Filipos, pero eso no quiere decir que la buena obra la haya empezado él, no, la empezó Dios. ¿Quién empezó la buena obra aquí en esa?
no fue el hermano Tomás. El hermano Tomás fue un medio, un instrumento. Dios lo trajo aquí. Pero que el que empezó la buena obra aquí fue Dios. Ahora, los miembros de la iglesia de Filipos, él los conocía a todos. Él sabía que eran sinceros. Él sabía que no eran hipócritas. Él sabía que exponían su vida, su libertad, por ser cristianos. Difícilmente se colaban los hipócritas. Pero aún así se llegaron a colar. En las iglesias primitivas, muchos falsos cristianos se metieron. O sea, él no podía estar 100% seguro de que todos los miembros de la iglesia de Filipos fueran realmente convertidos. Pero de todas maneras, el apóstol Pablo no tenía su confianza en ellos. Tenía su confianza en Dios, porque Dios había empezado la buena obra. Pablo entendía bien lo que es la naturaleza de la vida cristiana, la naturaleza de la iglesia. La iglesia de Cristo, pues es de Cristo, no es del pastor, no es de la gente, es de Cristo. Entonces, si Cristo empezó la buena obra en su novia, en su esposa, pues va a culminarla. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para todos ellos. Conocía lo que es el plan de salvación de Dios. El plan de salvación tiene muchas etapas, pero como sea, cuando una persona es salva, Dios se encargará de esa persona hasta el último día de su vida. Por ejemplo, un padre puede estar muy preocupado por un hijo rebelde, desobediente. Pero en el momento que ese hijo llega a convertirse, deja de preocuparse por el hijo. O sea, en ese momento, cuando el hijo es convertido, ya es un hijo de Dios. Entonces, Dios se encargará de ese hijo. Yo que tengo que estarme preocupando por él. Dios se encargará de mi hijo. Yo lo único que haré pues, será orar por él y darle un buen consejo en alguna ocasión. Pero Dios se encargará de perfeccionarlo. Eso que Pablo entendía de lo que es la naturaleza de la obra y el autor de la obra de Dios, lo que él entendía hacía que él estuviera contento y que cantara en la cárcel. O sea, si nosotros entendiéramos lo que Pablo entendía, no seríamos tan preocupones. Un cristiano no debería ser reconocido como ser preocupón. Hay un sermón de MacArthur que se llama La teología del dormir. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar ese sermón. Él dice ahí, él preparó ese sermón porque alguien le preguntó si no estaba preocupado por el avance de la iglesia, por el estado de la iglesia, porque había cristianos que crecían y otros no, unos andaban bien y otros andaban mal. Y él habla en ese sermón dice, yo creo, que todos los creyentes están en las manos de Dios, y Él se va a encargar de ellos. Dice, yo puedo dormir tranquilo. Dice, esté como esté la iglesia, estén como estén los hermanos, yo no voy a cargar el peso de su vida espiritual sobre mis hombros. Yo no, yo voy a dormir tranquilo. Dios se encargará de la vida espiritual de ellos. Si yo veo que un hermano anda mal, anda desanimado y como que no asiste a los cultos y tiene sus altibajos, ¿qué me ganaría yo preocupándome por él? ¿Qué debo hacer yo? Yo le digo a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Si Dios me muestra que debo hacer algo, pues lo hago. Y si no, pues lo único que haré, Señor, yo te doy gracias por mi hermano, te pido por él, ayúdale, santifícalo. Si él necesita una corrección, una disciplina, un ánimo, etcétera, pues ayúdale tú. Y yo me voy a dormir. ¿Qué tengo yo que estar
ahí mordiéndome las uñas en la cama. Hay ocasiones en que algunos hermanos se me han acercado y me dicen que están preocupados por algo. Si un hermano se me acerca y me dice que está muy preocupado por algo, ¿saben qué pienso yo? Que ese hermano no ha entendido algo. No ha entendido algo. Porque si él entendiera lo que Pablo entendía, que cuando estaba en la cárcel, él no estaría preocupado. Si Pablo en la cárcel no estaba preocupado, este hermano tiene familia, tiene trabajo, tiene hijos, tiene dinero, ¿está preocupado? No ha entendido algo. Algo está mal ahí. No lo voy a dar sus coscorrones, no lo voy a decir que anda mal, no lo voy a regañar, etc. Pero yo entiendo que él anda mal en algo. Algo le falla. Porque quien entiende que es Dios el que ha empezado la buena obra en esta persona y lo que significa esa buena obra, la naturaleza de esa buena obra, que entiende el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios principalmente, ¿por qué tenemos que ser preocupones? Si entendemos quién es Dios, si entendemos quién es Cristo, su amor, ¿por qué tendríamos que estar preocupados? O sea, podemos decir que estar preocupados es pecaminoso. No debiéramos estar preocupados. Se comprende porque un cristiano puede estar preocupado por diferentes motivos. Y pues debemos ser respetuosos de eso, ¿no? En todo caso, pues si podemos ayudar a un hermano preocupado, pues que Dios nos ayude para que podamos ayudarle. ¿Cuándo es cuando un cristiano se preocupa? Si no se preocupa por su pareja o por sus hijos, puede preocuparse por sí mismo. Por ejemplo, yo les he comentado en ocasiones que me miro a sí mismo y me deprimo. Me miro a sí mismo, me veo lleno de ignorancia, de debilidades, de carencias, de fragilidad, de limitaciones. Entonces me veo como incapaz, como inepto, siento que me vuelvo loco por estarme mirando a mí mismo. Pero somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, no en nosotros mismos. Si los ponemos en nosotros, vamos a sentir que nos volvemos locos o que caemos en la desesperación. Debemos aprender a poner nuestros ojos en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y lo mismo pasa con la iglesia. Si Cristo comenzó la buena obra en esta iglesia, Él la va a perfeccionar. Si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos aquí muchos años y que muy pocos han sido convertidos y que evangelizamos muy poco y que muy pocos llegan a ser salvos, muchos vienen y se van y muchos que parece que son salvos no lo son, creen que son salvos y no lo son, pues nos sentimos mal, que está funcionando mal. Dios mío, ayúdame, perdóname. Esta iglesia, en lugar de parecer que va hacia adelante, parece que va hacia atrás. Y es por lo mismo que muchos hablan con pesimismo del futuro de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. Un pastor puede llegar a decir, predico y predico y predico y la gente no se salva. He evangelizado a todos los de la calle, a cuántos de la colonia he evangelizado y nadie se salva. No, pues qué caso tiene, ya mejor me voy a callar, voy a cerrar la boca, ya mejor no hago nada. Va a desaparecer el cristianismo al paso que vamos. Los falsos maestros tienen sus iglesias llenas de gente. Las sectas prosperan. ¿Cuántos andan de los testigos de Jehová en las calles repartiendo su veneno? A los falsos maestros les va bien. Traen unas camionetotas, yo no tengo ni una bicicleta, no, ya no voy a predicar mejor. Pero los que dicen eso no entienden lo que dice Filipenses 1:6 o no creen en lo que dice. Si entendemos lo que dice Pablo aquí, nos servirá de ayuda. La base del cristiano,
La base de la confianza del cristiano, aquí está. Apropiémonos de esa base. Eso nos ayudará. Nuestra confianza necesita bases firmes. Aquí están esas bases. Los falsos maestros, ¿en quién confían? Parece que confían en Dios, parece que confían en Cristo, pero no, confían en ellos mismos, confían en sus métodos. Ven que eso funciona, son muy pragmáticos y como en sus iglesias hay tanta gente, creen que están haciendo lo correcto. Están confiando en sus métodos, pero no confían en Cristo. Entonces, ¿quién es un cristiano? Alguien en quien se está llevando una buena obra. ¿Quién es el autor de esa buena obra? Pablo no dice que él es. No, vean cómo dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él está hablando de Dios, eso está implícito, aunque no lo mencione ahí. Pablo fue a Filipos. ¿Quién llevó a Pablo a Filipos? ¿Saben ustedes quién lo llevó? Dios mismo. Él no quería ir ahí. Él quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Le dijo, no, tú vas a Filipos. Pablo fue a Filipos. Ahí conoció a Lidia, la vendedora de púrpura. Él se encaminó afuera de la puerta, ahí pasaba el río, ahí se ponían a orar las mujeres y empezó a evangelizar a las mujeres. Y cuando estaba predicando, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces entendió Pablo que Dios lo había llevado ahí porque quería salvar a Lidia, y no solamente a ella, sino a su familia también. Y ahí, en Filipos, se levantó una iglesia preciosa, una iglesia grande y bonita. Entonces el que empezó la buena obra ahí en esa iglesia de Filipos fue Dios. No fue él. Es más, el origen de la buena obra tampoco estaba en los mismos filipenses. Ay, es que ya nos cansamos de ser ateos. Esas ideas de aquí de los griegos son necias. Vamos a poner una iglesia. Una iglesia surge, una iglesia nace, no porque los hombres quieren. Sí les conté, ¿no?, que yo conocí un hombre que algunos de ustedes conocen también, pero no se los digo para que no me vaya a demandar, que dijo que una iglesia debe de ponerse como se pone una tienda Oxxo. Dice, los de la Oxxo, dice, los que ponen una tienda Oxxo, dice, son bien listos. La ponen en un retorno, en un crucero, en un lugar donde pasa mucha gente. Dice, nosotros debemos poner una iglesia igual, dice, en un lugar estratégico. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Una iglesia se levanta donde Dios dice. Cuando Tomás conoció por primera vez al Chichica, hay como 300 habitantes, dice, ¿será posible que en este pueblito haya querido Dios que hubiera una iglesia? Cuando Tomás vino a Neza, Dios vino con él. O sea, Dios quiso venir a Neza. Dios quiso visitar Ciudad Neza. Si en una iglesia pentecostés o en una iglesia presbiteriana hay un problemón, los pastores de ahí nunca lo solucionan. Bueno, los problemas chiquitos sí, pero cuando hay un problema grande, ¿saben qué hacen? Van con el sínodo, con el presbiterio, con el consistorio, con la junta de ancianos. Ellos no van a Cristo. Van con los hombres a buscar la solución. ¿Ustedes creen que van a encontrar la solución? ¿Pero por qué hacen eso? Porque no pueden hacer otra cosa. Nunca han aprendido a confiar en Dios, nunca han aprendido a depender de Dios, han confiado siempre en los hombres y por eso tienen que acudir a los hombres. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Y cuando dice que la salvación es de Jehová, tenemos que entender que es desde un principio hasta su consumación, todo el proyecto. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos perfectamente cuando estemos en la gloria.
En esas iglesias, en las iglesias pentecostales, las personas que van a escuchar la predicación parece que buscan a Dios. Pero los falsos maestros, que no les enseñan la verdad, ¿cómo es que la gente que está escuchándolos no los detecta? No detecta la diferencia entre la verdad y el error porque no tienen el Espíritu Santo. Un creyente que tiene el Espíritu Santo inmediatamente detecta a un falso maestro. Lo que está diciendo ese predicador es mentira. Si yo invitara a una persona a predicar aquí, que yo creyera, que cree lo mismo que yo, que nosotros aquí, yo lo invitara a predicar aquí, yo me siento ahí y estoy escuchando su predicación, y si dice algo que es contrario a las Escrituras, en ese momento yo me paro y le digo, ¿sabes qué? Párale, ya no sigas, bájate de ese púlpito, por favor. ¿Hice mal en invitarte? Discúlpame, ¿hice mal? Pero esas personas son engañadas por los falsos maestros. ¿Saben por qué? Porque no buscan a Dios. Buscan quien les rasque el oído. Se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Pues concupiscente el maestro, pues concupiscentes también los oyentes. Cristo vino a salvar a los pecadores. Si Cristo no hubiera venido, nadie hubiera sido salvo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la iglesia de Cristo no existiría. La iglesia de Cristo nació de su costado herido. De ahí de su costado, del lado de su costilla, de ahí nació su esposa, su novia. La iglesia es algo sobrenatural. El hecho de que exista una iglesia verdadera en un lugar, eso es un milagro. Eso no lo inventaron los hombres. El hecho de que la iglesia es algo sobrenatural se demuestra de que las persecuciones no pudieron con ella. Al contrario, las persecuciones y las matanzas que hacían de los cristianos, en lugar de acabar con la iglesia, hacían lo contrario. Pablo entendía muy bien que la obra de Dios en un cristiano siempre la empieza Dios, y lo entendía por experiencia. Él fue salvo no porque fuera a buscar a Dios, él no iba a Damasco a buscar a Dios, al contrario, él iba a buscar a los cristianos para matarlos. Entonces, si Pablo fue salvo porque Dios lo buscó, todos los cristianos estamos en la misma situación. Yo les he platicado que mi primera Biblia la tuve a los 29 años. Antes de los 29 yo nunca tuve en mis manos una Biblia, nunca. La primera vez que leí la Biblia me espanté. Y desde ahí empecé a leer y a leer y a leer. Y yo no andaba buscando a Dios. ¿Saben qué es lo que buscaba yo? La botella. Yo no buscaba a Dios, pero Dios me andaba buscando a mí. Un amigo me regaló mi primera Biblia y era un testigo de Jehová. Y era un alcohólico. Él no creyó en lo que decía la Biblia. Me la regaló a mí y Dios hizo que yo creyera. Dios empezó la buena obra en mí. No estoy diciendo que fui salvo a los 29, pero ahí algo empezó a suceder que yo no alcanzo a explicar. Dios toma la iniciativa en el caso de todos los que han de ser salvos. Porque si no la tomara, pues nadie sería salvo. ¿Se acuerdan ustedes de los pasos de la conversión? El primer paso a la conversión es el despertamiento. Los inconversos no piensan en Dios, ni les preocupa su trabajo, sus hijos, su cuenta en el banco, su esposa, su familia. Para que una persona busque a Dios, tiene Dios que darle una sacudida, despertarlo. Un accidente, una grave enfermedad, un divorcio, un hijo en la cárcel, un hijo muerto, un ser querido muerto. Dios nos da una sacudida y nos hace que lo busquemos. Y después hace que lo encontremos. Él lo hace todo. Hay personas que nunca tienen problemas. Hay personas que siempre tienen dinero, siempre tienen salud. Esas personas difícilmente van a llegar a ser salvas.
Es necesario que somos tan necios que Dios nos apriete el zapato para que lo busquemos. Y muchos buscan a Dios, pero en una iglesia falsa. ¿Cómo van a encontrar a Dios en una iglesia falsa? Pudiera ser, pero las posibilidades en contra son muy altas. Muchos llegan a ser salvos a través de una crisis económica. Muchos han empezado a buscar a Dios después de perder el trabajo. Bueno, pues si vamos a buscar a Dios en medio de una crisis, pues bendita crisis. ¿Qué les impulsó a ustedes a venir aquí? ¿Por qué vienen? Si ustedes buscan a Dios, lo encuentran. Pero al venir aquí, ¿buscan a Dios realmente? ¿No será que andan buscando otra cosa? Dios nos obligó, como obligó a Pablo, a buscarlo a Él, a poner nuestros ojos en Él. Dios habla de muchas maneras. Dios habla no solamente a través de su palabra, Dios habla también a través del SIDA, del cáncer, de la arteriosclerosis. Pero hay personas que no entienden. Hay personas que han llegado a ser salvas después de aceptar una invitación a venir, pero no la primera, después de la sexta, la octava, de la 10ª ocasión. O sea, si ustedes invitan a una persona a venir al culto, si no tiene problemas, si la está pasando bien, no va a venir. ¿A qué voy? Estoy viviendo muy bien, estoy feliz, ¿para qué voy a ese lugar donde me está invitando este amigo? Invítenlo de nuevo. Ustedes no saben qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. A lo mejor de aquí a 2 meses ya está muy enfermo, a lo mejor tiene un problemón con un hijo, a lo mejor no tiene trabajo, vuélvanlo a invitar y a lo mejor viene. Y Dios puede usar eso para que esta persona busque a Dios y que lo encuentre. Vean Hechos, capítulo 16. Pablo andaba predicando el Evangelio por diferentes ciudades. Y dice el 16:4, y al pasar por las ciudades, porque Pablo pues andaba en diferentes ciudades, y ven el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día las iglesias de Cristo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, Macedonia pertenecía a Grecia, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vean, y se le mostró a Pablo. ¿Quién le mostró a Pablo esta visión? Fue Dios. En la visión veía un varón que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Dice el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, dijo Pablo, si Dios me está diciendo que vaya a Macedonia, quiere decir que ahí hay creyentes, ahí hay escogidos. ¡Wow! Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, vean, la iglesia de los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ya conocen ustedes el resto. A fin de cuentas agarraron a Pablo y lo metieron en la cárcel. Y ahí en la cárcel hubo un terremoto. ¿Se acuerdan? El 22, y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas en la cárcel de Filipos.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí, en esa cárcel, es cuando escribió la epístola a los filipenses. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vean, ¿quién llevó a Pablo a Filipos? Fue Dios. ¿Quién llevó a Pablo a donde se reunían las mujeres para orar? Fue Dios. ¿Quién llevó a Pablo a la cárcel? Fue Dios. ¿Quién hizo que se levantara este terremoto? Fue Dios. El carcelero de Filipos, después de todo esto, fue salvo. Se espantó viendo todo aquello. Pero vean una cosa. Se abrieron todas las puertas de la cárcel. ¿Ustedes creen que en el terremoto del 85 aquí en México se abrieron las puertas de la cárcel? ¿Quién abrió las puertas de la cárcel? No fue el terremoto. Fue Dios. Y dice, y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto no hace que se suelten las cadenas. Dios estaba en el terremoto, en las puertas y en las cadenas. ¡Wow! Entonces, vean ustedes cómo Dios todo lo hizo. Entonces, no cabe duda que Dios había levantado una iglesia ahí. Después fue a la casa de Lidia, se bautizó ella y todos los de su casa. Y bueno, pues ustedes conocen la historia. No cabe duda que Dios quería salvar a Lidia y a su familia, Dios quería salvar a otras personas de ahí de Filipos y quería salvar al carcelero también. Bueno, pues Dios puede producir un terremoto, no como aquel, pero un terremoto personal, un terremoto individual. Dios nos da una sacudida así, como un terremoto, dice, tú vas a ser salvo porque vas a ser salvo. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios hacer eso? Vean ustedes cómo Dios obró en la vida de José. Dios le dio un sueño. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dio el sueño a José hasta que se cumplió cuando llegaron sus hermanos y llegó su papá? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron más de 20. Pero vean cómo Dios se encargó de cada paso. Lo llevó a la cisterna, luego llevó a los mercaderes ismaelitas, luego lo llevó a la casa de Potifar y luego lo llevó a la cárcel. Ustedes conocen toda la historia. Cómo Dios se encargó de pulir a José. Dios lo estaba preparando, porque primero era un muchacho lleno de soberbia. No, Dios le bajó los humos. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive, pues Dios lo obligó, le dio su terremoto, le dio su tempestad y lo llevó a fuerza a Nínive. Si Dios quiere salvar a una persona, la va a salvar. Si hay una persona en un lugar inhóspito, en un lugar muy remoto, donde no hay una iglesia, si Dios quiere salvar a esa persona, Dios va a mandar a alguien que le lleve el evangelio. No nos quepa duda. Nuestro deber es, Dios mío, envía obreros, envíame a mí, pero Dios se encargará. Las ataduras del pecado son tan grandes, tan fuertes, que nadie puede romperlas. Una persona que ya pecó durante 50 años, 60 años, ¿cómo va a dejar su pecado? Ya se acostumbró, el pecado forma parte de su naturaleza. Dicen los testigos de Jehová que el alma está en la sangre, la vida está en la sangre. Entonces, si así fuera, como dicen los testigos de Jehová, si a un hombre malvado, a un matón, a un asesino, le sacan toda la sangre y le ponen sangre nueva, que le pusieran sangre de un niño que fuera compatible. Yo no sé si la sangre de un niño puede ser compatible con la de un sicario. ¿Ustedes creen que ese sicario ya iba a ser una buena persona? Si Dios ha de salvar a una persona, Dios tiene que tomar la iniciativa. La salvación es de Dios del principio hasta el fin. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cómo perfecciona Dios su buena obra en nosotros? Nos guía por su Espíritu Santo.
A veces leemos la Biblia y no captamos casi nada, pero de repente un versículo nos habla, traspasa nuestro corazón, nos hace llorar. Dios nos habla. Dice Gerardo, y a lo mejor tiene razón, que Dios nos está hablando a todos a través de Adrián Pérez. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Si vemos a Adrián Pérez como nuestro enemigo, tenemos que amarlo, no golpearlo. ¿Cómo debemos recibirlo? ¿Nos lo trae para que lo ayudemos? ¿O nos lo trae el diablo para perjudicarnos? Si el diablo nos trae a Adrián Pérez para perjudicarnos, es porque Dios lo permite. ¿Qué ganaría Dios si Adrián Pérez nos perjudicara? Algo bueno sacaría de eso, porque Dios es soberano y en su providencia busca nuestro bien. Si no somos perfeccionados a través de la lectura, ¿no puede Dios perfeccionarnos a través de personas como esta? De gente que nos odia, de un vecino que no nos quiere pagar, de un inquilino que no se quiere ir, de un casero que no nos quiere permitir ni que nos tardemos un día con pagar la renta, que nos corre. Si nos precipitamos, Dios nos frena. Si nos detenemos, Dios puede acelerarnos. Si nos callamos, Dios puede abrir nuestra boca. Si hablamos demasiado, Dios puede cerrarnos la boca. Si el corazón se nos endurece, Dios puede ablandarlo. Dios nos habla de muchas maneras. Si no entendemos su voz a través de la palabra, Dios tiene muchos recursos. Dios moldea nuestro carácter normalmente a través de la lectura y de la predicación. Pero si a través de esas dos cosas no lo hace, no lo logra, Él buscará otras formas. El asunto es que Él perfecciona la obra. Cada quien recibirá el alimento que necesita. Si estamos muy flacos, Él nos dará el alimento. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los viejos tendrán nuevas fuerzas. Dios puede hacer que los viejos tengamos fuerzas. ¿Cómo? Pues a través del alimento espiritual. ¿Se acuerdan de Elías que quería morirse? Se metió en una cueva y ahí Dios le llevó su torta y le dio fortaleza para caminar quién sabe cuántos días más. Quería morirse, pero no, todavía tenía mucho que hacer. Es por eso que les invito de nuevo a que no dejen de orar por la predicación. Les he comentado, yo ya he tenido la predicación el sábado y luego de repente Dios me hace cambiarla el domingo. Y luego hubo predicaciones que yo pensaba predicar un domingo y que no prediqué y que nunca las prediqué. Ahí se quedaron. Dice Dios, no, yo no quiero que prediques eso. Dios pone en el corazón del pastor qué predicación dar. Yo le digo, Señor, yo pienso que esto pudiera ser bueno, pero yo no estoy seguro. Señor, tú conoces los corazones de todos. Muéstrame qué tema debo dar. ¿Qué tema puede ser de ayuda? Por eso ustedes oren para que Dios me ilumine, para que Dios ilumine a Tomás y a Mar cuando vienen, para que toquen temas que sean para edificación. Veamos la naturaleza de la obra. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. No dice el que comenzó entre vosotros. No, dice el que comenzó en vosotros. Esto habla de la intervención del Espíritu Santo obrando en el creyente. El nuevo nacimiento es algo invisible. Cuando una persona nace de nuevo, nadie lo ve. Lo que nosotros vemos es la santificación, no la justificación. La justificación es invisible, es instantánea. La santificación es progresiva. Tiene que verse. Si tú eres creyente, tienes que demostrarlo. No es que lo digas, no es que lo sientas. Lo que le sucede a un cristiano no es un cambio en lo superficial. No es asunto de que dejas de tomar, de que dejas de fumar. Yo soy cristiano porque no fumo, no tomo, no voy a la fiesta. No. Tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, tu moralismo no te salva. Aunque seas honrado y decente y trabajador, eso no te va a llevar al cielo. Tienes que nacer de nuevo. El Evangelio no solamente cambia al hombre,
no solamente lo cambia, porque hay cambios que son engañosos. Por ejemplo, yo conocí un testigo de Jehová que antes de serlo era bien vicioso y se metió con los testigos y dejó de tomar. Pero que con eso, o sea, ahí hay un cambio porque ya no toma. Pero ¿de qué sirve que no tome si todos mundo anda predicando mentiras? Un testigo de Jehová que deja el vicio y empieza a predicar sus mentiras, es peor lo que hace ahora predicando mentiras que lo que hacía antes tomando. Es peor. ¿O no es peor? El Evangelio es algo que transforma lo más profundo de nuestra naturaleza. Es algo sobrenatural. El nuevo nacimiento es un milagro. El Espíritu Santo nos dice que somos pecadores, que estamos mal, que somos culpables, que estamos en peligro, que estamos perdidos. Y es posible que una persona pase años sin ver su pecado. Años y años leyendo la Biblia, escuchando predicaciones y no ver su pecado. ¡Wow! Una persona que no puede ver su pecado, ¿cómo van a ser de nuevo? ¿Cómo va a ser salva? El Espíritu Santo nos hace ver que estamos muertos. Nos hace ver que nos falta lo más importante. Sí saben ustedes de su hija, de Sujel Michelet, ¿no? Fue bautizada de jovencita porque quería complacer a sus padres, pero ya después de pasados unos años, se para un día frente a todos y les dice: hermanos, quiero decirles algo. Yo me bauticé, dice, hace algunos años, pues para agradar a mis padres, para que estuvieran contentos conmigo. Dice, pero yo no era convertida. Dice, hasta ahora, dice, he podido ver mi pecado y ya le pedí perdón a Dios, dice. ¿Cuántas personas tal vez se bautizaron y nunca pudieron ver su pecado? Es más, el Espíritu Santo nos muestra que aún nuestro interés religioso puede ser pecaminoso. Yo escuchaba hace muchos años en la iglesia pentecostés hablar muy bien de la oración. Lo máximo es la oración. No, pues yo trataba de orar 1 hora, 1 hora y media. A veces me iba hasta allá al cerro en una cueva a orar, allá 2, 3 horas. Me llegué a ir a la Marquesa a orar 2, 3 horas, a ayunar. Pero ¿saben qué hacía yo con aquellas oraciones? ¿Saben qué? En realidad yo no buscaba a Dios. Yo buscaba sentirme bien con mi conciencia. O sea, vean lo que les estoy diciendo. La oración fue diseñada para acercarnos a Dios. Bueno, pues la oración, en lugar de acercarnos a Dios, puede alejarnos de Dios. ¡Wow! Yo estoy bien. ¿Cómo no voy a estar bien si oro? No, los que son malvados son los que no oran. Yo soy bueno. Entonces, la oración, en lugar de acercarlos a Dios, los aleja. Hace que se sientan bien porque oraron. El Espíritu Santo tiene que mostrarnos nuestro pecado. ¿Por qué si no? El Espíritu Santo nos hizo comprender que estábamos equivocados, que merecíamos el infierno. Y fue entonces, en aquel tiempo, cuando llegamos a ser salvos. El Espíritu Santo nos condujo, nos dio el deseo de abandonar todo pecado, toda clase de pecado. De nada sirve dejar un pecado y otro. No, todo pecado. El Espíritu Santo nos hace desear agradar a Dios con todo lo que hacemos. El Espíritu Santo nos iluminó para que entendiéramos quién es Cristo, lo precioso que es Cristo. El Espíritu Santo nos hizo entender cosas que nunca antes habíamos entendido. Conocimos que Dios no es una teoría. No, nuestro Dios es un Dios vivo, es una persona, es alguien que nos escucha. Entendimos que Dios nos perdona por amor de su nombre. Y llegamos a entender que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Dios empezó en nosotros una buena obra y nunca
nunca dejará de estarla perfeccionando. Estas cosas no las hicimos nosotros. Ahora amamos a Cristo y aborrecemos el pecado. ¿Quién hace eso? Porque lo decide. Esta es la buena obra que Él empezó. Va limando Dios nuestras asperezas poco a poco. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos bien seguros de ser salvos y a veces como que nos entra por ahí alguna duda. Yo ya hace muchos años que yo no dudo de mi salvación. Pero hay creyentes que en momentos llegan a dudar y que son creyentes, pero llegan a tener dudas. Pero somos salvos, aún así. Un cristiano, aunque tenga sus dudas y sus estancamientos y sus retrocesos, sus altibajos, es un creyente. Y Dios está empezando la buena obra. Todos debiéramos ir de subidita, arriba y adelante, constantemente, pero no es así. A veces estamos aquí y a veces estamos acá. A veces nos sucede algo triste, nos sucede algo difícil, que nos sacude de pies a cabeza. Perdemos el dinero, perdemos la salud, perdemos el trabajo. Dios puede quitarnos lo que quiera, con tal de perfeccionarnos. Pero estamos conscientes de que Dios ha empezado su buena obra en nosotros. No conscientes tal vez como deberíamos, o no todos conscientes de la misma manera, pero entendemos que Dios está trabajando con nosotros. Analizamos cómo éramos hace 10 años, cómo Dios nos ha traído por aquí, nos metió por acá, nos ha traído de la mano y no nos ha soltado. Dicen los arminianos que Dios no puede tratarnos como a títeres. Dicen, no, somos agentes libres. No nos trata como si fuéramos títeres. No. En ese sentido tienen razón. Dios no nos trata como si fuéramos títeres. Pero nosotros entendemos y creemos que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y no solamente creemos que lo puede hacer, le pedimos que lo haga. Señor, haz conmigo lo que tú gustes. Estoy haciendo algo incorrecto, líbrame de eso, Señor, sácame de eso. Yo no quiero hacer nada que te ofenda. Yo no quiero hacer nada que te desagrade. Si me estoy apartando del camino, corrígeme. Dime en que estoy mal, sácame de ahí y encamíname por el buen camino. Y si me duele, no importa que me duela. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Hay ocasiones en que no entendemos por qué Dios hace lo que hace con nosotros. Les conté yo que por aquellas fechas en que me nombraron pastor, me asaltaron en la peluquería. Llegaron 3 fulanos con cuchillo, bajaron las cortinas, me pusieron en el suelo, había cabello en el suelo y yo estaba así, y con cabellos ahí frente a mí. Y un fulano de ellos con su rodilla en mi espalda, y los otros buscando allí el dinero, y se llevaron mi herramienta. Y yo le decía a Dios ahí tirado en el suelo. Yo no tenía miedo, yo estaba ahí en el suelo y le digo a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Hay veces que no entendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y le preguntamos. Pues ya después sobre la marcha, pues Dios nos va dando entendimiento. El asunto es que no somos lo que creemos. Creemos ser muy listos, creemos que estamos lejos del alcance de la disciplina, que no la necesitamos, pero Dios sabe. Dios nos va perfeccionando. Dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? No la perfeccionará hasta el día de nuestra muerte. No dice así. No, dice hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El día que Cristo venga. Ese es el día de Jesucristo. Dios nos está preparando para el día de Jesucristo. Cristo dijo, cuando ascendió a los cielos, que Él iba a regresar, dice, así como me ven que me voy, así voy a venir, dice. Así como me ven físicamente que me voy en la nube, van a ver que regreso. Y el día que Cristo regrese a reinar, ese es el día de Jesucristo. Pues Dios nos está preparando para eso.
vamos a morar con Cristo. Nuestros cuerpos serán glorificados. Nuestra carne, yo no sé cómo va a ser nuestra carne, pero ya no va a ser mortal como la que tenemos ahora. Y Pablo entendía eso y estaba bien confiado de eso y por eso no estaba preocupado. Dice Pablo, no estoy preocupado por ustedes ni por mí, todo está bien, Cristo está bien, todo está bien. Cualquier cosa que nos suceda, no hay problema. Vamos a morir, pero cuando Cristo venga vamos a recibir nuestra recompensa. Dios nos está preparando para el día en que vamos a recibir nuestra recompensa. Ese es el gran propósito de la obra de Dios. Nos está preparando. Estemos como estemos. Vivamos donde vivamos. Si ustedes se sienten incómodos en la situación en que están, si no están muy contentos por su situación, Dios los está preparando. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Quién lo persuadió? Pues fue Dios. Él no se autopersuadió, ni hubo algún hermano que lo persuadiera. Dios lo persuadió. Está avanzando la obra en ti, Pablo. Está avanzando en ellos también. Tú eres mi hijo, ellos también. Pablo se basaba en las promesas de Dios, en su fidelidad, en su amor, en su bondad. Imagínense que Dios empezara la buena obra y que luego nos abandonara. Hay hombres que aman a su mujer cuando se casan, ya después la dejan. Le decían que la amaban y luego la dejan. ¿Qué clase de amor era ese que la dejaron? Si Cristo nos amó, ¿nos va a dejar? ¿Nos va a dejar de amar? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, si un día vamos a ver a Cristo, si un día vamos a estar con Él y estamos seguros de eso no se basa en que seamos muy listos o muy inteligentes, aunque seamos muy esforzados o que tenemos mucha fuerza de voluntad. Se basa en que Él lo dijo y no miente. Si siendo enemigos hizo lo que hizo por nosotros, ¿qué no hará ahora que somos sus amigos? No importan nuestras circunstancias. Dios nos está preparando para el día de Jesucristo. Estaremos puntuales. Ahora yo les pregunto, ¿ha empezado Dios la buena obra en ustedes? ¿De veras? En una ocasión me preguntó un fulano, y no nada más una persona me ha hecho esa pregunta. Fácil, tres personas me han hecho esa pregunta. Me dicen, oiga pastor, dice, yo creo que yo he cambiado. Dice, ya no soy el mismo de hace 2, 3 años. Dice, pero yo no sé si este cambio que yo he tenido, ¿Dios lo produjo o lo produje yo con mi fuerza de voluntad? Le digo, qué buena pregunta. ¿Cómo podemos saber que el cambio que una persona tiene ha sido obrada por él mismo, por su fuerza de voluntad o por Dios? Podemos saberlo. Los que empiezan y perseveran, con su perseverancia demuestran que son creyentes verdaderos. La perseverancia no nos salva, pero con la perseverancia estamos demostrando que somos fieles. O sea, el creyente cae y se levanta. El creyente llora y luego ríe. El creyente se llega a desanimar, pero se anima al rato. Dios se encarga de eso. Entonces un creyente, esté como esté, siempre va adelante. Pase lo que pase, siempre sigue adelante. Vuelvan a Filipenses y vean el capítulo 1, en el 4. 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vean, desde el primer día hasta ahora. O sea, que los filipenses tenían comunión en el Evangelio. Pero vean, no tenían comunión simplemente en el convivio, de tener amistades cristianas. Tenían comunión en el Evangelio.
Tenían comunión entre ellos, claro, pero ¿con qué propósito tenemos comunión nosotros? Acuérdense, hermanos, este no es un club. No venimos aquí a pasar un buen rato, a entretenernos, a divertirnos. Se trata de que Dios nos está preparando para servir a Dios, para la obra de Dios. Debemos tener comunión en el Evangelio. Debemos promover el Evangelio, difundir el Evangelio, amar, creer el Evangelio y hacer que otros crean en él también. No estamos aquí para pasar el rato. Los creyentes de Filipos se reunían a una costa de sus vidas, porque tener reuniones podía ser peligroso y podía ser algo contrario a las autoridades. Muchos tenían reuniones clandestinas. Ellos reconocían a Cristo como su Señor y estaban en peligro. ¿Pero por qué se reunían? ¿Por qué tenían comunión en el Evangelio? Porque para ellos el Evangelio era lo más importante. Ahora, ¿para nosotros el Evangelio es lo más importante? Cristo es lo más importante. El Evangelio es lo más importante que la familia, más importante que el trabajo, más importante que el dinero. ¿De qué sirve todo y hacer a un lado el Evangelio? Los filipenses pagaban el precio por ser cristianos, tenían comunión con el Evangelio desde el primer día, dice, y hasta ahora. A pesar de que estoy en la cárcel y que se ven que también ustedes pueden terminar en la cárcel, ustedes siguen firmes. ¿Qué haríamos nosotros si empezaran a perseguirnos aquí? Ay, no, ya no me voy a reunir, me vayan a encerrar en la cárcel. A ellos les importaba más la obediencia a Dios que cualquier otra cosa. Si me encierran en la cárcel, pues ni modo. Si dejo de ver a mi familia, pues ni modo. Esa es la característica de un verdadero cristiano. Cristo es lo más importante de todo, su palabra. Debemos tener comunión con nuestros hermanos, solucionar nuestras diferencias, limar nuestras asperezas, aprender a amarnos unos a otros, a orar unos por otros. ¿Nos gusta andar con los inconversos y no con los hermanos? ¿Nos gusta andar con los fulanos malvados contando chistes necios y yendo al cine a jugar baraja, al billar, al cine, con los inconversos? Que Dios empiece una gran obra en los inconversos que vienen a esta iglesia. ¿Cuántos inconversos vienen aquí los domingos? ¿Cuántos vienen aquí a escuchar la palabra que no son salvos? Que Dios los salve, que empiece esa buena obra, que los salve de veras. Porque muchos vienen y les gusta venir, pero les falta lo más importante. Que Dios nos ayude. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, haz que lleve fruto esta palabra. Ayúdanos a ver, Padre, la importancia de la buena obra, del Evangelio, de la comunión entre nosotros, de Cristo. Cristo por encima, Cristo reinando, Cristo controlándonos a todos. Oh Dios, que estemos unidos por eso, para buscar la salvación de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.